pueda y te contesto. Pero bueno, espero que hayan podido ver los videos, habían podido leer el texto, en donde hablaba un poco sobre el discurso 6 y el discurso 7 como complemento a las cosas que habíamos visto sobre el amor en Ficino. Básicamente lo que habíamos visto en la primera sesión sobre Ficino era que teníamos una escala de la naturaleza que descendía desde Dios hasta la materia y que pasaba por grados intermedios, ¿no? Dios, que estaba en un extremo, no se puede convertir o comunicar directamente con la materia que está en el otro extremo, sino por mediación de 3 grados intermedios. Entonces teníamos a Dios, el nous o intelecto o la mente angélica, como la llama Ficino. Teníamos más abajo el alma del mundo, luego ese nivel raro que Ficino denomina naturaleza y al final la materia. Esto del lado de lo que podríamos llamar la escala de la naturaleza, algo así como una escala de la creación, por así decirlo. Pero al mismo tiempo teníamos como un complemento en donde se insertaba el ser humano y es lo que me interesaba en esta sesión, ¿no? Por supuesto, habíamos dicho o habíamos adelantado que este nivel raro al que Ficino llama la naturaleza está constituido por las esferas de los 7 planetas y que por supuesto Ficino está pensando en un universo geocéntrico, en donde la Tierra está en el centro y está rodeada por los 7 planetas de la astrología renacentista. Entonces, teníamos que, en resumen, Dios, el uno, la divinidad, etcétera, se desdobla hacia el nous y luego se desdobla hacia el alma, y este proceso es como unitario, y a partir de ahí tenemos 2 procesos. Uno en donde el alma crea la materia, eh, se desdobla en la naturaleza celeste y crea la materia, y otro de donde el alma o del alma caen las almas particulares en los cuerpos. Entonces, lo que dice Ficino en el discurso 6 es que las almas en su caída atraviesan las esferas de los planetas. Y en esa caída lo que va pasando es que se va envolviendo de un velo el alma, porque el alma viene de un lugar que está más allá de la materia y es más pura que la materia, y como tal no puede comunicarse tal cual con los cuerpos. Entonces, este velo del que se va envolviendo el alma funciona como intermediario entre esta y el cuerpo. Y este como velo en el que se van envolviendo las cosas tiene que ver también con ciertas cualidades que el alma toma, por así decirlo, de cada uno de los 7 planetas, ¿no? Entonces, técnicamente, todas las almas hacen ese mismo recorrido. Todas cuando entran pasan por Saturno y luego por Júpiter y luego por Marte, por el Sol, por Venus, por Mercurio, por la Luna, pero no pasan todos cuando el planeta, pensando como en este modelo geocéntrico en donde los planetas van girando, no pasan los mismos, no pasan las almas eh, por las esferas cuando el planeta está en la misma posición. Como va girando, en algún momento un planeta estará aquí y en algún otro momento en algún otro lado, y eso depende un poco, o más bien eso determina, o cómo decirlo, más bien eso tiene que ver con cuestiones astrológicas. Y tiene que ver todo, por supuesto, con no solo qué signo del zodiaco soy, que tiene que ver con en qué casa o en qué signo está el sol en el momento de mi nacimiento, sino con la posición específica que tienen los planetas en el momento en el que nací. Si se acuerdan, Ficino dice que es de particular importancia en esto tanto el momento de la concepción como el momento del nacimiento. Porque puede que en el momento del nacimiento, de la concepción, que es cuando el alma cae, Saturno esté más cerca de por donde yo paso, entonces voy a agarrar más cosas de Saturno,
y puede que la luna esté más lejos, entonces voy a agarrar menos cosas que la luna o al revés, ¿no? Entonces, este es uno de los fundamentos de la astrología, por ejemplo. Si ustedes se hacen una carta astral, lo que veríamos en la carta astral sería algo así a nivel básico y observable, algo así como una fotografía o una infografía de en qué posición estaban los astros en el momento en que uno nace. Ujú. Entonces, ahí está como una cuestión astrológica que va a estar ahí como presente, ¿no? Y es algo que se va a repetir, por ejemplo, en Campanella, donde va a decir que esta cuestión de la concepción, sobre todo, va a ser particularmente importante en la constitución de la ciudad. Y ya lo vamos a ver, es una cosa rarísima. Ujú. La otra cosa que quería destacar es que en tanto que somos seres humanos, formamos parte del universo, pero no formamos parte del universo eh, de manera solamente como puesta ahí, sino que tenemos un lugar privilegiado, por así decirlo, porque de una u otra manera el ser humano reproduce dentro de sí esta escala que tenemos con Ficino. Uh-huh. En términos generales tenemos una escala en Ficino donde hay un elemento superior, que es Dios, un elemento inferior, que es la materia, y un elemento medio, que los comunica. Sin embargo, en el ser humano, si bien se reproduce de alguna manera la escala, no se reproduce esta escala completa, sino que se reproduce desde el nivel del alma. Recuerden que tenemos en esta escala de 5 niveles el alma en medio, y es a partir de ahí de donde el ser humano va a reproducir esta escala, por así decirlo. Porque en el ser humano, como bien dice Ficino, hay 3 cosas, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Por supuesto, el alma humana se corresponde con el alma del mundo, porque de ahí viene. Y el cuerpo se corresponde con la materia, porque pues, justamente nuestro cuerpo es material, ¿no? Estamos en esta dimensión elemental de los elementos. Pero además del alma y del cuerpo, está este elemento medio que los comunica, que es el espíritu. Y como decía en los videos, hay 2 explicaciones acerca del espíritu que conviven, y una es justamente esta cosmológica, en donde el espíritu sería esta envoltura del alma que adquiere en su caída, mientras que la otra sería una explicación más bien fisiológica, en donde Ficino dice que el espíritu está creado en la parte más sutil del corazón a partir de la sangre más pura. Entonces, el espíritu serían como vaporcitos de sangre que se esparcen por todo el cuerpo y comunican lo que el alma le quiere decir al cuerpo. Cuando mi alma quiere que yo levante las manos, lo que hace es comunicárselo al espíritu, y el espíritu hará que mis manos empiecen a mover. Y de manera inversa, cuando yo toco algo o como algo, el espíritu se encarga de tomar esa información, que son puros datos sensibles, convertirlos en una imagen y mostrársela al alma como si estuviera en un espejo, es lo que dice Ficino. Porque el alma, dado que es purísima y sutilísima y es una cosa que está ahí arriba, no puede tener contacto con la materia, no puede aprehender la materia en los cuerpos, sino mediante una imagen, y esta imagen es producida por el espíritu, que es este término medio. Entonces, un poco lo que habíamos dicho es que, por lo que decían los videos, es que el alma se encarga de generar una imagen, pero también dijimos que Ficino se hace una distinción entre esos 2 procesos que son imaginación y fantasía. Uh-huh. Lo explicaba muy rápido en los videos porque decía que en términos muy generales, nosotros con los sentidos, que es lo que nos conecta con la materia, es con lo que tenemos datos de la materia. Esto suena como muy empirista, así como muy Hume y el Tratado de la Naturaleza Humana. Pero básicamente nosotros obtenemos datos del mundo externo, por así llamarlo, a partir de los sentidos. Pero con los ojos lo único que vemos son colores, texturas, ondas de luces, diríamos. Con los oídos lo único que tenemos son vibraciones, sonidos.
Con el olfato solamente tenemos ahí como moléculas que entran y con el gusto igual y con el tacto sentimos texturas, la solidez, etcétera, pero no sentimos propiamente las cosas, ¿no? Lo que hace que nosotros asociemos todos estos datos de los sentidos que pueden ser dispersos, los asociemos en una sola imagen y los refiramos a un solo objeto, es lo que desde Aristóteles se llama algo así como el sentido común, la koiné aistesis, que en Ficino se identifica con el espíritu. ¿Sí? Entonces, a partir de los 5 sentidos, lo que hace el sentido común, como su nombre lo dice, es conjuntar todos estos datos y referirlos a una sola cosa, que es como ese objeto externo. Ujú. Y de esa cosa lo que hace es generar una imagen, ujú, que es lo que sí puede ver el alma. Entonces teníamos dos niveles de imagen en donde al principio tenemos no una imagen fiel, porque lo vamos a ver cuando hablemos de la magia, por ejemplo. No es que la imagen que yo tenga en mi cabeza y que llega en un primer momento a partir de los sentidos sea una imagen fiel de lo que está allá afuera, porque ya hay una mediación de los sentidos, pero por lo menos sí es una imagen coherente. Ujú. Siempre que hablo de esto en clase, pongo el ejemplo del el capítulo de Los Simpson, donde Homero se quiere comer una langosta, a tenazas me parece. Y entonces Homero, como la tiene que engordar, pues después la adopta como mascota y la quiere, y al final pues ya no se la quiere comer y la ve súper hermosa, ¿no? La idea de todo esto, bueno, y aparte Marge odia a la langosta porque la ve así muy fea, ¿no? Entonces, el punto de todo esto es que los dos tienen como los mismos datos de los sentidos y los dos generan en un primer momento, a partir de esos datos, una imagen que no necesariamente es fiel a lo que está allá afuera, porque lo que está allá afuera sería algo así como el noúmeno kantiano, pero sí es una imagen coherente de la langosta. Pero ese es como solamente un primer momento. Y esa primera imagen que tenemos en un primer momento está dada, dirá Ficino, por la imaginación. La imaginación se encarga de generar esta primera imagen, pero puede pasar algo más con esa imagen. Y ese algo más está dado por la fantasía. Y la fantasía lo que puede hacer, en el caso particular que Ficino pone aquí, es emitir un juicio. Ujú. Entonces, si bien tanto Homero como Marge tienen una imagen de la langosta, que es la misma imagen producida por la imaginación, el juicio que hace cada uno de la langosta es diferente. Porque Homero ve la langosta como si fuera como muy bonita y tiene una cara así muy tierna, mientras que Marge lo que hace es verla como si fuera un monstruo terrible. Diría Ficino que lo que pasó ahí es que ya actuó la fantasía de cada uno. Si bien tenemos como el objeto langosta y tenemos la imagen primera, que en términos esquemáticos es la misma, la imagen segunda o la imagen fantástica ya no es la misma. Ahí ya hubo un plus y en este caso es un juicio y el juicio de Homero es, por así decirlo, positivo, mientras que el de Marge es negativo. Y eso pasa básicamente con todas las cosas que percibimos, ¿no? A lo mejor unas en mayor sentido que otras, pero básicamente pasarían como por este proceso. Y lo que diría Ficino es que este proceso, y lo que dirá Bruno también después, es que no es un proceso que vaya como paso a paso, ¿no? No es que yo tome, no sé, bueno, un caso de las cervezas, ¿no? No es que yo agarré una cerveza ultra, no sé si la han probado, y diga que es la cerveza más espantosa que haya probado en mi vida, eh, a que si tomo una bohemia de chocolate, que eran muy ricas, ¿no? En sentido estricto, lo que hago cuando tomo una cerveza es tener eso, datos de los sentidos. Veo como colores, huelo ciertos olores, ciertos sabores, pero decir que es buena o que es mala es propio de la fantasía. Y esa fantasía puede variar de persona a persona, porque yo puedo decir que
la cerveza ultra es la cosa más espantosa del mundo, pero seguramente algún norteño sinaloense me dirá que es la cosa más refrescante y más rica del mundo, ¿no? Y el punto es que este juicio fantástico actúa no sobre el objeto como tal, no sobre la cerveza, no sobre la langosta, no sobre cualquier cosa que percibamos, sino sobre la imagen que nos hacemos de esa cosa. Ujú. Y lo que quería resaltar aquí, aparte de, por supuesto, el papel del ser humano y su reproducción de esta escala del universo, es este proceso de generación de imágenes, porque las imágenes son como un punto fundamental que vamos a encontrar no solo en Ficino, sino también en algunos otros autores. Lo que dirá Ficino, por ejemplo, es que nosotros aprendemos e intuimos la belleza divina en las cosas, no propiamente por las cosas que son materiales, sino por las imágenes que nos hacemos de las cosas. Ujú. Porque nosotros, cuando vemos un perro, ujú, no tenemos al perro en la cabeza. El perro no puede entrar por nuestros ojos y metérsenos en la cabeza, sino mediante una imagen. Y es en esa imagen en donde reconocemos que hay belleza y en donde vemos un reflejo de la belleza divina. Entonces las imágenes son particularmente importantes porque además otro proceso es que a partir de esa imagen y tomando en cuenta todo este contexto del amor, nosotros podemos, ya sea por una Venus, la celeste, o por otra, la terrestre, ir hacia la contemplación de lo divino o quedarnos pegados a la materia. Ujú. A partir de la imagen, no tanto a partir de la materia como tal. Lo que recibimos de la materia es siempre una imagen que va pasando como por este proceso de imaginación y fantasía. Y la fantasía es lo que le da ese plus y es en donde esta imagen puede tener la capacidad de girar tanto hacia abajo como hacia arriba. Ujú. Entonces, eh, bueno, básicamente era esto lo que quería comentar, que no estaba como en los videos. Y bueno, hay otra cosa que quería comentar, pero bueno, vamos a ver si hay como preguntas. Ujú. Ángel dice que si intuir la belleza, Ficino no le asigna un papel peyorativo a la imagen. ¿Cómo un papel peyorativo? No entiendo esta cosa. No sé si puedas... En el sentido de que no es fiel al objeto. Ajá. Es que un poco lo que va a decir Ficino, ¿se acuerdan cuando Platón en la República dice que los poetas y los artistas deben ser desterrados de la polis porque lo que ellos hacen es una mera copia de algo que de por sí ya es una copia, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto, la imagen que nosotros nos hacemos en nuestra cabecita sería algo así como una copia del nivel que está más abajo de la escala, ¿no? Que sería la materia. Sería como una copia la, de la materia. Sin embargo, esa copia, por llamarla de alguna manera, no está en un nivel inferior, porque no hay nada inferior a la materia, sino está en un nivel superior, porque digamos que esa imagen regresa al alma. No diría Ficino o no le estaría asignando un papel peyorativo a la imagen en este sentido en el que no es fiel, por así decirlo, porque lo que está pensando Ficino es que nuestra alma, que cayó de algún lugar de allá del cielo, ya tiene grabadas como ciertas cosas. Entonces, es mediante este proceso de imaginación y fantasía que las imágenes que entran por los sentidos y a partir de la materia se alinean, por así decirlo, con las imágenes que tenemos grabadas, como que se ponen al mismo nivel y entonces, más allá de decir que es peyorativo porque no es fiel, o sea, esta cosa de que la primera imagen no es fiel es más bien como en un sentido empirista, por así decirlo,
pero digamos que adquiere su fidelidad no porque esté pegada a la materia de donde viene, sino en tanto que puede equipararse con esa idea preconcebida que está ahí antes. Ujú. Entonces, a lo mejor podemos decirle que le da una cosa peyorativa ahí a la primera imagen, pero la segunda, que es la imagen fantástica, es como la que tiene esta carga que para nada es peyorativa y al contrario, no tiene como este plus positivo. Armando pregunta que si el mundo sería conocido solo por medio de imágenes y juicios fantásticos. No estoy seguro de qué diría Ficino sobre qué cosa es el conocimiento. O sea, el mundo sería conocido, a lo mejor suena como una cuestión epistemológica, y no estoy tan seguro de que Ficino esté pensando en una cuestión epistemológica y del conocimiento como ciencia, por así decirlo, conocimiento como verdadero y justificado. Pero al final creo que la respuesta sería que sí. Uh-huh. El mundo sería conocido por medio de imágenes y juicios fantásticos, pero a lo mejor no sé si decirle algo así como el mundo, sino como el mundo, así con mayúsculas, como la verdad, ¿no? Porque sí, la única manera, y esto vuelve a sonar muy empirista, la única manera en que nosotros podemos percibir las cosas es a partir de imágenes. ¿Qué tanto conocemos ese mundo de fuera a partir de estas imágenes que pueden estar mediadas por si tengo daltonismo, si tengo coronavirus, si no huelo las cosas? Pues ya es como otra cosa, ¿no? Pero más bien estas imágenes nos llevan a conocer, o el mundo conocido por estas imágenes no sería el de aquí abajo, sino el de acá arriba, ¿no? De nuevo, como esta cosa de imaginación y fantasía, o la fantasía, sobre todo lo que haría sería equiparar estas imágenes que tenemos acá con las imágenes que tenemos acá. Y en ese sentido, que conozcamos el mundo, la realidad, el mundo de verdad, el mundo de ahí arriba, sí estaría atravesado por este proceso de imágenes. Ahorita te doy la palabra de ahí, Maggie. Dice, no se le asigna porque la fantasía nos brindaría la posibilidad de entrever lo divino en las cosas. O sea, pues justamente porque la fantasía nos llevaría a ver esta divinidad en las cosas, estas imágenes no serían como peyorativas, ¿no? Y Armando dice que conocer en el sentido más trivial, claro, para no tener estos compromisos epistémicos. Y sí, sería como conocer, o sea, en ese sentido, el conocer el mundo estaría atravesado por estas imágenes, ¿no? Tanto si al final te inclinas por la materia o te inclinas por ir como más allá arriba, todo eso está mediado por una imagen, porque a final de cuentas, como sería desde Aristóteles, el alma no intelige sin el concurso de una imagen. Esa es como la materia prima a partir del cual el alma trabaja y podremos decir, manteniendo como este sentido un poco más trivial, el alma conoce, por así decirlo. Pero a ver, Darien, ¿tienes una pregunta? Bueno, yo lo que tenía entendido de la belleza es que, por ejemplo, cuando yo observo a un amado, por ejemplo, es la vista la que principalmente se posa en la belleza y, por ejemplo, el tacto es lo que rechaza Ficino, pero no sé si está en lo correcto, gracias. O sea, ¿cómo que? O sea, si la vista es con lo que el alma, por así decirlo, reconocería la belleza y estaría rechazando el tacto porque Ficino sí tiene clara esta jerarquía de los sentidos, en donde en el video pasado decíamos que hay 6 potencias del alma, las llama Ficino, ¿no? Los 5 sentidos, en orden ascendente, que es el tacto, el gusto, el olfato, y después tenemos el oído, la vista y la razón, que estaría ya más arriba. Los 3 de abajo, por supuesto, corresponden al cuerpo, mientras que los de arriba corresponden al alma. Ficino dirá que podemos intuir la belleza a partir de la vista, sobre todo porque es
sentido más elevado, lo cual no quiere decir que no podamos intuir belleza a partir de sentidos inferiores. Pero hay toda una tradición desde la antigüedad que encontramos de nuevo en Ficino y que vamos a encontrar en Campanella y que vamos a encontrar en Camilo y en Bruno, en donde la vista tiene este papel privilegiado y por eso se habla de una imagen, y cuando tenemos como esta imagen, normalmente se reconduce esto a una imagen visual. Ahorita te doy la palabra rápido. El punto es que cuando nosotros generamos una imagen mental, la generamos a partir de los 5 sentidos, no solamente a partir de la vista. Podemos generar la imagen de la langosta a partir de lo que yo siento, y esta imagen estaría como en condiciones tanto de llevarme arriba, es decir, de que yo intuya la belleza divina, o como de arrastrarme a quedarme en ese nivel táctil, ¿no? Es más fácil que a partir del tacto me quede a nivel de la materia, pero eso no quiere decir que no pueda llevarme hacia arriba. Ujú. Sí, pero tienes otra pregunta. Sí, el capítulo 9 Ujú. dice más que nada que, por ejemplo, cito a Ficino, el amor no es otra cosa que el deseo de disfrutar de la belleza y está prendida solo por los ojos. El que ama el cuerpo se contenta solamente con la vista. El deseo de tocar no es parte del amor, ni un afecto del amante, sino una especie de petulancia y una perturbación propia de un esclavo. Lo que aquí no entendí en este capítulo es, por ejemplo, cuando habla de la mente, no sé si será lo mismo que la razón, porque dice, por ejemplo, que puedo percibir la belleza, pero es una especie de luz. Y dice que está la mente, los ojos y creo que ya, gracias. Sí, lo que pasa en ese capítulo es que está pensando, cuando dice que es el verdadero amor, en este amor que corresponde a la Venus celeste y que no, estaría en condiciones de llevarnos como hacia arriba, ¿no? Decía que era como más fácil que a partir del tacto o de mis percepciones más bajas, es más fácil que yo me quede prendido como a este nivel material que el de la vista, ¿no? Por eso este nivel de la vista, que aparte es el nivel que está antes de la razón, será como el privilegiado y el que estará más cerca de hacerme saltar como hacia lo superior, ¿no? Entonces, cuando dice que se rechaza eso, está pensando sobre todo en el amor eh, celeste, que corresponde a la Venus celeste. Porque si se acuerdan, en algún otro pasaje dice que el amor es algo así como un demonio. Y él está pensando en un demonio como estos seres intermedios, desde, no sé, en el sentido griego, estos intermediarios entre los hombres, los seres humanos y los dioses, ¿no? Eh, y en ese sentido intermedio, al igual que el alma tiene como esta capacidad de ir hacia arriba o hacia abajo, al igual del nous de ir hacia arriba o hacia abajo, el amor sobre todo, dada esa cualidad intermedia, puede ir hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, a partir del tacto yo podría ir hacia arriba o hacia abajo, pero como está más pegado acá, es más fácil que me vaya hacia abajo y por eso es como rechazado por Ficino, ¿no? Entonces, ese amor siempre es doble y siempre está como en esa cuerda floja de irse hacia un lado y al otro, pero en ese pasaje en particular Ficino sí está pensando como en un amor superior, ¿no? Cuando yo veo la belleza, bueno, no sé, esto suena como muy de la friendzone y de Dante. Cuando yo soy Dante y veo a Beatriz, lo que hago es verla y percibirla con los ojos y no la estoy tocando con, la, con el tacto, pero Ficino dirá que eso es como mejor porque la mera contemplación con la vista que no requiere este contacto con la materia y que por tanto sería superior, es mejor que tener este conocimiento táctil, ¿no? Y la vista incluso es todavía intermedia y a partir de la vista yo podría dejarme ir por la materia y querer ir a tener a Beatriz entre mis brazos o, como hizo Dante, quedarme como en este nivel de contemplación. Uh-huh. Entonces tampoco es que la vista sea pura por sí misma, porque al final de cuentas es un instrumento. Uh-huh. Y ahí está como este carácter mediador, pero está más cerca de ir como
como hacia el nivel superior, ¿no? Entonces, espero como haber contestado. No sé si hay alguna otra cosa. Bueno, si no hay otra cosa, quería comentar otra cuestión que no es algo que comentar en los videos, pero bueno, es como dato curioso, ¿no? Ficino dice, por supuesto el amor, como decíamos, es el punto central de todo el texto, y en algún punto habla de cómo es que nos enamoramos, cómo es que los seres humanos quedamos como enamorados de otros, y todo eso tiene que ver con justamente la constitución fisiológica del espíritu. Porque Ficino, todavía pensando en estas cuestiones medio medievales, renacentistas, considera que cuando nosotros vemos las cosas, lo que pasa es que los ojos avientan un rayo hacia las cosas y rebotan, y gracias a eso que trae como de regreso, podemos ver las cosas, ¿no? Dice también que nuestro espíritu, dado que es como sangre muy sutil, pues anda rondando por todos lados, y es más fácil que esta sangre sutil se eleve y se eleve hasta la vista, ¿no? De nuevo ahí tenemos como esta idea de que la vista es el sentido más elevado, porque incluso como en la constitución de nuestra cara, bueno, si uno no está chueco, por ejemplo, por supuesto, nuestros ojos están como arriba de nuestras orejas, no es como el sentido que está más arriba. Entonces, la sangre sutil, el vapor de esta sangre que conforma el espíritu, sube muy fácilmente hasta acá arriba, y dice Ficino que cuando nosotros vemos las cosas, pues lo que hace es que ese espíritu pues sale expulsado también. Y dice que si nosotros nos quedamos como viendo fijamente a alguien más, o alguien más se nos queda viendo fijamente, lo que pasa es que habrá un cruce como de nuestras miradas, de nuestros rayos y de nuestros espíritus. Y entonces lo que pasa cuando yo me le quedo viendo mucho a alguien, así como en el helado, es que mi espíritu sale por los ojos, llega como a los ojos de la otra persona, y al final como que se condensa y se guarda en el corazón, ¿no? Si yo veo fijamente como a esa persona que me gusta mucho, pasará lo mismo, ¿no? De ella saldrán, bueno, sobre todo si me volteé a ver, de ella saldrán como estos fragmentos de espíritu, se me meterán a mí, se condensarán como en mi corazón, y al final dice Ficino, lo que pasa es que esta sangre que ya está condensada, que pertenece al otro, busca regresar a su lugar natural. De nuevo tenemos el amor como este principio de movimiento que al mismo tiempo que tiene como una idea, este, eh, carece como de estas cosas, ¿no? Permíteme. Entonces, lo que pasa aquí es que el espíritu que está como condensado en mi cuerpo buscaría como regresar, o sea, por supuesto el espíritu de la otra persona buscaría regresar a esa otra persona, y así explica un poco Ficino cómo es que nos enamoramos, ¿no? Bruno dirá, por ejemplo, en algún otro texto, en algún texto, que la fascinación de amor, así lo van a llamar, la fascinación, se produce con miradas muy frecuentes en donde se intercambian como estos espíritus, ¿no? Y al final de cuentas, ahí hay de fondo esta idea de una concepción fisiológica del espíritu que no solamente comunica el alma y el cuerpo, sino que ayuda a explicar cosas físicas, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que podríamos, o la manera en que podríamos explicar el enamoramiento, ya no como a este nivel rarísimo, porque digo, nosotros sabemos que no se nos sale nada por los ojos, y no se nos mete nada por los ojos, porque quién sabe qué cosa rara sería eso, sino lo que pasa es que lo que se me mete en la cabeza no es el espíritu de otra persona, o al menos no en ese sentido literal, sino lo que se me mete es la imagen de otra persona. Y en este proceso de inserción de esta imagen pasan justamente estos procesos de imaginación y fantasía, ¿no? Yo veo a la otra persona, puede que solo la vea, puede que la haya olido, puede que
la haya chupado, puede que la haya tocado, lo que sea, ¿no? Y a partir de eso se me genera una imagen que podrá ser una imagen coherente, una imagen primera dada por la imaginación, pero si actúa la fantasía y la fantasía le da un plus, eso es lo que explicaría el enamoramiento. Ujú. Y eso explicaría también por qué dos personas que ven regularmente a una misma persona, teniendo como este intercambio de espíritus, no resultarían enamoradas de esa misma persona, ¿no? Porque la fantasía en las dos funcionaría de manera diferente. La fantasía de una persona, la que se enamora, habría hecho algo con esa imagen que eh, la habría dotado como de este plus que la hace especial en comparación con otra persona que, pues, dicha imagen no llegó como a mayores y la persona a la que corresponde esa imagen es como una imagen, pues, X, ¿no? Y entonces, lo que quisiera resaltar de todo esto y de todas estas cuestiones que pueden parecer anecdóticas es la importancia que se le da a la imagen. Porque, yendo como en cadena hacia atrás, esta imagen o la generación de estas imágenes depende de la estructura del ser humano, uh-huh, en un nivel básico como una estructura fisiológica, pero en esta concepción ficiniana, a su vez esta estructura del ser humano depende de la estructura del cosmos. Uh-huh. Entonces tenemos que la imagen del mundo en Ficino, todo este constructo donde tenemos una escala, términos medios, caídas del alma, etcétera, al final son los supuestos o son los pilares sobre los que está construido un concepto tan básico, no solo ya como el amor, sino como la imagen. Uh-huh. Y la imagen va a ser particularmente importante en algunos otros autores, como lo vamos a ver en todos los que cité hace rato, ¿no? En Campanella, como lo va a hacer en Camilo, como lo va a hacer en Bruno, como lo va a hacer en Burton, etc. Uh-huh. Entonces, eso era lo que quería como destacar y vamos a ir, pues, rascando algunas cositas en las siguientes clases. Uh-huh. Bueno, sería lo que yo quisiera decir. No sé si hay algo que quieran comentar. Es el momento antes de dejar a Ficino de lado. Yo tengo una pregunta. Sí, Ángel. Por ejemplo, Ficino habla de la imaginación que va acorde a la fantasía, ¿verdad? Ajá. Pero, digamos, ¿no hay algo que la imaginación se pueda salir y crear por ella misma? O sea, como algo incoherente o algo abstracto, porque creo que ya después Bruno se diferencia la fantasía de la imaginación, que ya ella separa como la fantasía algo que el hombre crea, no algo que capta, como en la imagen, ¿no? Pues es que es un poco complicado, porque al final, tanto en Ficino como en Bruno, imaginación y fantasía están dentro de un mismo costal, por así decirlo, y a veces es difícil como separarlas, ¿no? Que si la imaginación se separa y crea algo como abstracto, eso yo creo que lo explicaría Ficino en términos de fantasía. Uh-huh. Porque el abstraer, como su etimología lo dice, es como irse más allá o irse más allá a partir de algo inicial, ¿no? Y ese algo inicial serían como la materia o la imagen primera que tenemos de la materia, ¿no? Yo puedo tener 7 plumas aquí y a partir de ello puedo abstraer el número, ¿no? De algo que no está no en los objetos como tal, ni en la imagen primera, sino en algo más. Y ese algo más, o ese proceso que le da algo más, diría Ficino que es fantasía. Uh-huh. Decía que era un poco como complicado porque justamente Ficino no está pensando, o hasta donde yo sé, Ficino no tiene estos intereses como epistemológicos que a lo mejor sí tendrán los filósofos de la modernidad, ¿no? Como por ejemplo Hume, en donde de la misma manera, a partir de los datos de los sentidos, sí podemos generar como otras cosas, ¿no? Como sería en Hume. En el caso de Bruno, Bruno es un poco más
¿cómo decirlo? Asistemático, porque a veces dice que todos estos procesos que le dan un plus son producto de la fantasía y a veces dice que son producto de la imaginación. Entonces, es muy raro porque de repente usa un término por otro y hay pasajes en donde dice, al final de cuentas, todo lo que está adentro se reduce a un solo proceso, a un proceso ya sea imaginativo o fantástico. Entonces, no hay, o sea, la distinción no es como tan fuerte, al menos a nivel sistemático, ¿no? Lo que le importa un poco más a Bruno es ese plus que dará y que ya sea como imaginación o fantasía, ¿no? Darín dice que él más bien diría que la labor de conocer, el intentar retornar a Dios, tratar de vivir bien, puede entenderse como una cuestión erótica. Sí, por supuesto. Eh, sí, por supuesto, la labor de conocer en este sentido, como de empatar las ideas que nos llegan de los sentidos con estas ideas a nivel del alma, tiene que ver con un proceso erótico, porque justamente el proceso erótico, como vimos, es un principio de movimiento y un principio de conservación. De manera que no basta con tener estas ideas acá, sino que habría que llevarlas acá y eso es un proceso erótico. De la misma manera que retornar a Dios o de vivir bien también es un proceso como erótico, pero no sé si lo estás entendiendo así. Bueno, yo lo que tenía entendido es que, por ejemplo, dice en el libro, por ejemplo, que el amor es un círculo y que, por ejemplo, comienza con la belleza y termina en el amor, pero el amor no sería entendido como algo sensual, sino sería más bien como algo intelectual, como conocer a Dios a través de una figura. Así es Ujú. como yo lo entiendo. Sí, claro, es que justamente un poco lo que decía la clase pasada es que el término erótico en su sentido fácil o en el sentido que tendríamos eh, como más cercano sería como este sentido sensual, ¿no? Pero incluso por la etimología de sensual, el amor no podría ser únicamente sensual porque eso nos remitiría a los sentidos y los sentidos pues estarían como a este nivel, el nivel de abajo, ¿no? Esta cosa de que es un círculo que va de la belleza y por el que atraviesa el amor, podríamos entenderlos como esta caída del alma, lo vamos a ver cuando veamos Bruno, que el alma, o este descenso lo que hace es caer desde arriba hasta el alma, llega a la materia y luego de la materia lo que hace es regresar y regresa al alma, ¿no? Tenemos que regresa al alma por la percepción o la aprehensión de la belleza y no solamente por eso, sino por esta cuestión erótica y propia del amor que nos podría hacer quedarnos aquí o poder como regresar hacia donde estamos. Entonces, en ese sentido, por supuesto que el retorno a Dios y tratar de vivir bien y conocer es un proceso erótico, ¿no? Sí, Ángel. Ah, yo tengo una pregunta para Darín. Es Sí. sobre si estás entendiendo intelectual en un sentido como de racional humano. Esto que Ficino llama la luz natural, porque creo que incluso en el discurso cuarto, cuando están hablando del andrógino, Ujú. dice Ficino que justo son divididos porque intentan equipararse a los dioses en esta especie de hibris que viene justo de la razón natural. Ujú. Y ya, eso. Bueno, era pregunta para Darín, ¿cómo lo estás entendiendo? Bueno, sí que es intelectual de que no hay tacto, porque principalmente lo dicen los primeros capítulos de que el amor es el deseo de belleza y el deseo de belleza tiene que ser emanado por Dios. Es decir, que el amor es la primera creación para convertirse con Dios. Esa sería mi respuesta. Ok. Ok. Es que también, bueno, Ujú. creo que justo cuando es una razón desmedida, como que es insuficiente. Bueno, la razón natural por sí misma como que no bastaría para ese retorno del alma con Dios. Por eso preguntaba. ¿Cómo la razón no bastaría por sí misma? ¿Cómo Sí, lo estás pensando ahí?
Me refiero a que la razón natural del hombre no bastaría para el retorno del alma con Dios, porque justo en este discurso cuarto se critica que un exceso de racionalidad puede llevarte a una especie de desmesura. Ujú, Justo, bueno, lo estoy pensando como que sería la razón natural junto con la razón infusa o la divina, ujú, y también esta Venus-Urania, lo que en conjunción o en interrelación sería como que el camino para intentar ese retorno a Dios. ujú. Sí, no recuerdo exactamente esta parte de la razón, pero bueno, de la sola razón, ujú, pero sí haría falta como esta otra cosa del amor, ¿no? Sí, como que esta razón desmedida no sería suficiente, aunque no sé, me quedé pensando como un poco qué sería como o un ejemplo donde haya pura razón desmedida, ¿no? No sé si esto viene en los pasajes donde habla de los furores o no. Ujú. Pero creo que la participación de Darín tiene que ver un poco con esta cosa de que bueno, más bien con esta diferencia entre intelectual y sensual, como entre inmaterial y meramente corporal, ¿no? Y de nuevo, el amor, si bien es la primera cosa que está ahí después de Dios, siempre va a tener como este principio dual, incluso ya después de Dios, porque el primer nivel después de Dios, que es el nous, tiene como el amor en sí, pero este amor puede ir hacia Dios o hacia abajo, ¿no? Y cuando va hacia abajo justamente es donde crea el alma, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿no? Habría como que ver. Sí, Darín. Creo que todo lo que dije de mi anterior comentario Ujú, lo dice en el primer capítulo y cito a Ficino. Dice, a este procedió su incendio de su deseo, a este la infusión del rayo y esta antes la primera inclinación de su deseo. Esta es la esencia de la mente informe. Finalmente nosotros afirmamos que esta esencia no formada es el caos. Su primera conversión a Dios es el nacimiento del amor. Solamente para complementar. ok, pues bueno, tenemos ahí como pasajes extraños. Pero no sé si Ángel quieras decir alguna otra cosa o... No, ya nada, ya. Ok, bueno. No sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar. Eh, si no, básicamente habremos, bueno, evidentemente nos podremos pasar todo un semestre hablando de Ficino, pero lo que quería como en estas dos este, sesiones era resaltar la cuestión principal del curso, ¿no? Que es la imagen del mundo. Y cómo esta imagen del mundo sustenta otras cosas, ¿no? Al final vamos a ver por qué hablamos de una imagen del mundo, que ahorita ya empezó a salir un poquito, y no de la estructura del mundo, porque este curso no se llama la estructura del mundo, ¿no? Sino imagen del mundo. Y es porque esta imagen tiene como estas características un poco propias de la imaginación y la fantasía que vamos a ir como explorando. ¿Sí? Entonces, si no hay como preguntas, si no se les ocurre como ahorita otra cosa, dejaríamos por ahora la clase. Y lo que vamos a ver la siguiente, eh, vamos a ver la oración sobre la dignidad del hombre, pensando sobre todo en el lugar que ocupa el ser humano en esta imagen del cosmos, o en esta estructura del cosmos que está ahí detrás. Ujú. Entonces, no sé si hayan leído ya la oración sobre la dignidad del hombre, pero si la ubican, saben que es relativamente pequeña. Entonces, se las voy a subir por ahí. Hay una edición en la UNAM, hay alguna otra edición por allá, entonces se las subiré. Haremos como lo convencional, haré unos videos comentando algunas otras cosas y en la sesión del miércoles, pues complementaremos cosas que queden volando, comentarios, etcétera. Ujú. Entonces, si no hay otra pregunta, pues sería todo por hoy.
y nos veríamos el siguiente miércoles. Y pues bueno, parece que no hay. Entonces, muchas gracias por conectarse ahora. Perdón por los problemas técnicos. Ya la siguiente semana estará mejor.